vamos a empezar prácticamente con algunos de los términos. Si ustedes se dan cuenta, en el cuadernillo, pues ustedes ya tienen hay que contestar unas preguntas. Entre ellas es, ¿a qué se refiere la energía térmica? ¿Qué mide la temperatura? ¿Qué le ocurre a las partículas de una sustancia a medida que esta sustancia va tomando más temperatura? El instrumento que utilizamos en la medición. Obviamente los instrumentos de medición de la temperatura pues viene siendo el termómetro de mercurio, por ejemplo, está el termómetro digital también, que es otro medio que se puede utilizar. Puede ser un metal líquido que contiene este elemento, pues es el mercurio. Dice, cuando un cuerpo más caliente que otro, queremos decir que pues sus partículas se están moviendo más. Ok, vamos a ir a la pizarra ahora. Voy a trabajar con la pizarra el día de hoy. Y pues bueno, prácticamente, ¿qué es la energía térmica o a qué se refieren las preguntas? La energía térmica, propiamente, pues es el movimiento de partículas. Ajá, es el movimiento de partículas, o también se puede ver como la vibración de partículas. Es la vibración de partículas también. Pues obviamente según el estado de agregación. Obviamente, ¿no? Esto va a depender también del estado de agregación, lo que va a permitir que se dé. No sé qué me está pasando. A lo mejor no hay oxigenación aquí. Energía térmica. ¿Qué mide la temperatura? Bueno, la temperatura mide la vibración. Y la energía cinética de partículas. Energía cinética, chicos y chicas, se refiere al movimiento. La cinética de partículas es el movimiento, obviamente, de estas partículas que están chocando, que se provocan colisiones, que se dan, obviamente. Temperatura mide la vibración y la energía cinética de partículas, la colisión también. La colisión de dichas partículas. Colisión son choques, golpes, etc. Es a lo que se refiere propiamente. Entonces, pues es esta parte, ¿no? La energía térmica. Ahora, aquí quiero plantear una situación porque muchas veces nos confundimos a la hora de definir términos. Aquí abajo voy a colocar una diferencia. Porque sí me gustaría que aprendieran a distinguir. Una cosa es temperatura. Y otra situación es calor. Estos dos términos muchas veces se confunden porque, bueno, están relacionados hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué es la temperatura? Así, literal, así, a lo que dice la definición en la física, es la cinética, es la medición de la cinética de partículas. Esa es temperatura. Prácticamente es la vibración, ¿vale? La vibración de estas partículas. Ahora, ¿qué es el calor? ¿A qué se refiere esta parte de calor? El calor es la transferencia. Es la transferencia de la energía, por ejemplo. Ya sea por una cuestión directa, que es por conducción, convección y radiación. Obviamente, la conducción es cuando tocas al objeto y transmites el calor de manera directa. La convección
es cuando obviamente se transfiere esta energía en estados líquidos de la materia, sobre todo cuando estás hirviendo agua, pues obviamente el agua caliente pasa hacia la parte de arriba, después el agua fría se va hacia la parte de arriba y se hace una convección, una corriente de convección. La siguiente es la radiación. Esta transferencia ocurre en estados gaseosos de la materia. Por ejemplo, el sol. El sol no necesita tocarte para transferirte calor. No necesita tocarte. Es más, solamente los rayos ultravioleta que descienden obviamente en esta particularidad, pues obviamente ya es conforme lo llegan a tener, ¿vale? Ok, entonces aquí hay que tomar en cuenta esto, porque muchas veces se trata como de confundir mucho estos términos. La temperatura, chicas y chicos, se va a medir obviamente en grados Celsius, en grado Kelvin, ajá, y en grado Fahrenheit. Son las 3 escalas termométricas que se usan y que se tienen propiamente. Y el calor, pues este calor se mide en caloría o se mide en joule. Porque acuérdense que como estamos hablando de transferencia de calor, transferencia de esta energía, pues obviamente se transfiere, pero se va a calcular y se va a medir conforme a la caloría y a los joules. ¿Dudas hasta ahorita, chicos y chicas, con lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? Ok. No, profe. Ok, todo relax, muy bien. Vale, vamos a ver, del cuadernillo, vayan tomando nota o haciendo capturas, porque voy a estar, llamando al cuadernillo chicas y chicos, ¿vale? Ok, fíjense bien, aquí en el cuadernillo les viene, ¿qué ocurre a las partículas de una sustancia a medida que esta sustancia va tomando más temperatura? ¿Qué es lo que ocurre? Que la vibración aumenta, que la vibración puede aumentar al grado de transformar el estado de agregación. Por ejemplo, si estamos hablando de un estado líquido, obviamente este estado líquido puede pasar a evaporarse, puede pasar a un estado gaseoso por la cantidad de vibración de las partículas. Pero si estamos en un estado sólido, por ejemplo, el estado sólido, pues obviamente se va a fusionar, o sea, se va a fundir propiamente, se va a fundir y esto se va a transformar a un estado líquido de la materia. Entonces, todo va a depender de qué estado de agregación estemos hablando, ¿vale? Dice, ¿qué instrumento utilizamos para medir la temperatura? Termómetro de mercurio y termómetro digital, cualquiera de esos dos. Ahora dice, ¿qué metal líquido contiene este elemento? Pues él puede contener mercurio o puede contener galio. También el galio es un metal líquido. Son de los raros, pero de los poquitos metales líquidos, ¿vale? La siguiente, ¿qué unidad de medida utilizamos en la escala de Celsius? La unidad de medida, chicas y chicos, en la escala de Celsius es una unidad base 10. O sea, porque las escalas, bueno, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, se los voy a colocar rapidísimo, las escalas termométricas también van a ir en función de qué, de termómetros. Yo les iba a comentar eso porque la verdad es lo que está sucediendo. Lo que sucede propiamente es esa parte donde trabajamos con estos, pero a ver, ustedes me dicen si ya puedo borrar aquí para que yo les pueda colocar algunos parámetros de medición. Ya puedo borrar esta parte de aquí, todo lo que acabo de colocar. Sí, profe. Sí, ok, muchas gracias. Voy a borrar esto. Les voy a decir porque es que necesito dibujar unas escalas para que me puedan entender un poquito. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que, híjole, es que es bien, van a decir que a lo mejor soy un tanto anarquista, no sé. No es así. Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es que, bueno, a veces no nos podemos poner de acuerdo como nación,
no nos podemos poner de acuerdo con respecto a algunas cosas. Y esto también pasa con las unidades de medida. Las unidades de medida, por ejemplo, hay unidades del sistema internacional que utilizamos para medir y hay unidades del sistema inglés y hay unidades base 10 o del sistema MKS, del sistema CGS, o sea, hay varias situaciones. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque muchas veces, entiendo que hay países como que no les gusta que les impongan esto, pero es que también a veces ayuda que nos pongamos de acuerdo o que hagamos uniforme algo, porque si no pasan estas cosas que les voy a comentar ahorita. Por ejemplo, tenemos una escala de grado Kelvin, por ejemplo, que utiliza mucho, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Canadá y Estados Unidos utilizan mucho el grado Kelvin. Tenemos una escala grados Celsius que pues también utilizamos en México y todo Latinoamérica, y tenemos una escala de grado Fahrenheit que utilizan en la parte de Europa. Entonces, a raíz de esto, hemos tenido que estar utilizando pues estas unidades de medida y cada una tiene como que su situación. Por ejemplo, el grado, cuando en el grado Celsius tenemos por ejemplo, 100 grados centígrados, o sea, tenemos así la escala 100 grados centígrados aquí, cuando tenemos esta cantidad aquí, por ejemplo, en el grado Kelvin, nosotros tenemos 373.15 grado Kelvin. O sea, tienes que estar utilizando estas unidades de medida porque si tú vendes un refrigerador, eres agente aduanal o algo así, tienes que mandar estas medidas. O si estás vendiendo algún tipo de carne, algún reactivo que tú necesites que se llegue a cierta temperatura, que tenga que estar a cierta temperatura, pues entonces las personas pues tienes que interpretarles o tienes que traducir, por decirlo así, obviamente la escala. Ajá. Por ejemplo, cuando estamos a 100 grados centígrados de temperatura, que es el punto de ebullición del agua, en Kelvin estamos en 373 y en Fahrenheit estamos en 212. Entonces, tú le tienes que traducir estas unidades a los agentes aduanales de los otros países. O sea, por ejemplo, si a ti te están mandando, lo que pasa es que hay gente de otros países que no tiene esas atenciones con nosotros, claro está. Pero, por ejemplo, que si tú eres agente aduanal, vayan abriendo su cámara, por favor. Que si tú eres agente aduanal, por ejemplo, o sea, si te llega algún producto o si te llega un refrigerador, o sea, todas estas partes, tienes que estarte poniéndote de acuerdo, obviamente, con las personas para decir, a ver, o sea, tráeme esa carne, ¿a cuántos grados tiene que estar? No, pues en Fahrenheit está a 15 grados Fahrenheit. Entonces, tienes que estar haciendo las conversiones para saber a qué temperatura tiene que estar en México para que no se te eche a perder la carne. O por ejemplo, que te venden un electrodoméstico, tú tienes que saber a qué voltaje está trabajando la electricidad. Por ejemplo, en el caso de la electricidad en Europa, la electricidad en México. O sea, en México son 120 volts, creo. En Estados Unidos, no, en Europa o en Estados Unidos creo que son a 220 que trabajan los aparatos. Entonces, si tus aparatos que tú estás comprando a lo mejor de otro país no se adecúan al voltaje de México, pues vas a tener una dificultad en tus aparatos, obviamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando en el grado Celsius, fíjense, cuando en el grado Celsius estamos a cero, cuando estamos a 0 grados Celsius, en el grado Kelvin lo tenemos a 273.15, ajá, lo tenemos a esta medida. Entonces, pues sí tenemos esas variaciones. Ajá, tenemos esas variaciones
Y es algo importante porque, por ejemplo, el grado Fahrenheit, en grado Fahrenheit estamos a 32. Entonces, cuando para nosotros a lo mejor son menos, o sea, ya estamos a una temperatura menos 273.15, para nosotros, que es una temperatura pues bastante baja, por decirlo, está por debajo de nuestro punto de congelación. Pues a lo mejor aquí para el grado Kelvin, pues tenemos 0 grados Kelvin. O sea, el cero absoluto para nosotros es menos 273. Para el grado Fahrenheit tenemos 459 grados Fahrenheit. Entonces, dense cuenta de la situación. O sea, sí tenemos medidas que son bastante pues, dispares, ¿no? Entonces, chicos, tomen nota, por favor, de estos termómetros que les estoy colocando, de esta ejemplificación, para que la puedan tener en el apunte. Y aparte, pues es parte de la explicación que les estoy otorgando para esta situación. Si toman captura, también es válida. Nada más que acuérdense que al finalizar la clase hay que subir el apunte en en Classroom, sí. Hay que postearlo en comentarios para tener el 20% de los apuntes. Ya estamos por evaluarnos dentro de 2 semanas casi. Ya vamos a tener exámenes propiamente, ya voy a estar contabilizando cuántos cuadernillos llevan, vamos a estar haciendo la regla de 3, obviamente de las calificaciones de los cuadernillos. Acuérdense que hay que sumar la calificación de todos los cuadernillos y se divide entre la cantidad de cuadernillos para tratar de sacar el porcentaje. Recuerden que el cuadernillo vale 40%, la asistencia es un 20%, 20% los apuntes y 20% del examen en Classroom, por favor, les voy recordando. ¿Dudas con respecto a a la escala termométrica y ahorita No. lo que voy explicando? ¿No? ¿Todo bien? Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Ustedes me dicen cuando pueda quitar de pantalla la imagen que tenemos en pizarra. Y voy pasándoles lista. En lo que están anotando rapidísimo, les paso lista en física 2. En física 2 para que vayamos, nos vayamos a atrasar. Ok. Hoy estamos a 19 de octubre. Cristo Jesús. Ya vamos a llegar a noviembre, oigan. Ay, a mí este tiempo se me está pasando a la vez rápido y a la vez no tan rápido. 19 de octubre. El 19 de octubre, ay, Cristo. Ok. Física. 19 de octubre. Tengo a Córdoba, tengo a Liz, tengo a Navarrete. Pineda no se conectó, ¿verdad? Romero Esteban tampoco, Yamiles sí. González García sí. De la Rosa del Ángel no. Bueno. Muy bien, pues ahí vamos. Pues ahorita llevamos entregados 2, espero el tercer cuadernillo hoy. De hecho, mañana voy por ellos, por estos cuadernillos. Voy tempranito en la mañana para empezar a calificar algunos y hacer los cuadernillos de la siguiente semana. Pues bueno, ustedes me dicen si puedo quitar de pantalla esto. Pero es que ya lo ando copiando. ¿Cómo? Es que le había tomado captura, pero ya lo estoy copiando. Ah, ok. Tomen nota, está bien. Sí, cópielo. Ya alguien me falta por registrar. Ah, Soria, con razón, yo decía, me falta alguien. Es la primer clase que anda acá, Soria. Ya, maestra. Sí.
Cristo Jesús, sí es cierto. Soria. A ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver rapidísimo del cuadernillo. Dice aquí, dice, unidad de medida que utilizamos para la escala Celsius, base 10. ¿Cómo se llaman los cuerpos que transmiten fácilmente la energía térmica? Son termolábiles, o sea, prácticamente son conductores de energía térmica. ¿Cómo se llaman los cuerpos que no lo transmiten? Aislantes, prácticamente. Los que no transmiten energía son aislantes. ¿Qué aumenta con la temperatura? Pues la vibración de partículas, aumenta la vibración de partículas, aumenta la energía cinética, aumenta las reacciones químicas, son algunas de las cuestiones que pueden aumentar. La número 11, ¿es lo mismo calor que energía térmica? No, y ya les expliqué por qué. La energía térmica es la vibración de las partículas y el calor es la transferencia, cuando va de un lado a otro prácticamente, ¿vale? ¿Cómo transfiere calor los metales? Los metales transfieren calor, esto lo voy a poner en la pizarra. El sol, los metales y otras situaciones transfieren calor por algunos métodos que les había descrito. Por ejemplo, en el caso de los metales se encuentran en un estado sólido, obviamente, la mayoría son sólidos. Entonces, ellos transfieren calor a través de la conducción, porque la conducción es el contacto directo. Propiamente, aquí lo voy a poner, el contacto directo. Propiamente, es a lo que se refiere. Ahora, los metales, ahí les va a preguntar, ¿cómo transfiere el sol? El sol, ¿cómo transfiere la energía? El sol obviamente lo va a transferir por un estado gaseoso. Por un estado gaseoso, y el método es de radiación. La radiación es un método que no es de contacto directo, que es a través de rayos ultravioleta, y pues obviamente es como se transfiere. Ahora, ¿cómo transfiere el calor? Pues algunos líquidos, el agua, por ejemplo. El agua transfiere el calor obviamente por el estado líquido. Y el método es convección, perdón. La convección. Obviamente la convección puede ser de un tacto a través de un intermediario. Ahorita les explico por qué. Vamos a suponer que yo tengo aquí, este es un cubo, más o menos. Es un cubo que posiblemente pues tiene agua. Vamos a suponer que este cubo pues tiene una cierta cantidad de agua. Vamos a suponer que tiene agua. Entonces, este cubo que yo tengo propiamente aquí, pues le suministro una cierta cantidad de calor. Le estoy suministrando a lo mejor calor aquí. Tengo una flama y aquí estoy suministrando calor, ¿vale? Aquí suministro calor. Vamos a suponer que esta es una fuente de calor. Ok, una fuente de calor. Yo estoy suministrando calor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? La energía que está aquí propiamente, o esta agua que está en la parte de aquí abajo, esta agua se va a pasar para la parte de arriba. Esta agua que está caliente ya se va a pasar para la parte de arriba. Y el agua fría, obviamente, el agua fría se va a pasar para la parte de abajo. Entonces, esto que ustedes están viendo como una especie como de círculo o de ciclo, para que me entiendan, esto que ustedes están viendo así como ciclo, así propiamente, esto es una corriente de convección. Pero esto no solamente ocurre con líquidos, también ocurre con gases. Cuando te dicen, está haciendo mucho calor,
hay que abrir una ventana y la puerta. ¿Para qué? Porque la ventana va a ayudar a que salga el aire caliente y por la puerta va a entrar el aire frío que viene del ambiente. Entonces, así generas una corriente de convección, ¿vale? Para que puedas tener un área bien, pues obviamente libre de COVID, libre de vapores. Entonces, tendrías que abrir de un cuarto tendrías que abrir o dos ventanas o una puerta y la ventana para que puedas generar una corriente de convección y obviamente pues la temperatura no aumente en esa área. Bueno, al menos no aumente por lo menos en esa situación, ¿vale? ¿Dudas con respecto a esto? Esa es una corriente de convección. ¿Dudas? Esto también pasa con el aire caliente y el aire frío de los vientos. El viento, cuando se mezcla con aire caliente de la atmósfera y aire frío que está en el mar, los vientos alisios son los mismos que luego llegan a generar, obviamente, también esta parte de los maremotos, de los tsunamis, de los huracanes. Todos estos tsunamis y huracanes se llegan a generar a raíz de que tenemos también estas corrientes forman remolinos y obviamente lo que nos protege de esos remolinos son los manglares, por ejemplo, también nos protegen los arrecifes de coral, pero muchas cadenas hoteleras han estado construyendo, quitando los manglares, los lodos que se hacen, los han quitado para poner hoteles. Entonces, cuando hay un huracán, los primeros en ser afectados son las cadenas hoteleras, porque ellos han desplazado la fauna y la flora de ahí para poner sus hoteles. Entonces, cuando eso ocurre, pues obviamente los siniestros son más graves. Si se dan cuenta, México no construye debajo de nuestras casas, nosotros no construimos sótanos, porque nosotros tenemos algo que nos protege, que son las montañas. Las cadenas montañosas de los dos lados de nuestro país nos ayudan porque estos vientos chocan con las montañas y el agua que llegan a traer esos vientos porque están húmedos hace que llueva, entonces llueve y entonces se descargan esos vientos y cuando pasan a la parte central del país, ya no pasan con tantos líquidos y entonces los vientos ya no son tan violentos porque la forma, la estructura, el relieve de nuestro país hace que nosotros no tengamos que estar construyendo, pues obviamente sótanos como en Estados Unidos, ellos no tienen áreas que son de montaña, no tienen montañas, no tienen cráteres, no tienen pues volcanes hasta cierto punto, porque acuérdense que México tiene 19 volcanes, entonces pues todas estas sierras que tenemos en México nos ayudan a nosotros para que no entren tan fuerte los aires, los vientos alisios y pues ya no se dé tan drástica la situación de los maremotos, tsunamis, remolinos enormes que se llegan a llevar casas, que se llegan a llevar personas. Entonces, nosotros no tenemos esa situación, pero tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, los sismos, la parte sísmica en México, pues es bastante drástica. Estamos arriba de 3 capas tectónicas. Entonces, a lo mejor no tenemos tsunamis, a lo mejor no tenemos huracanes, pero tenemos una zona sísmica bastante activa. Entonces, pues es una cuestión que yo les quería comentar y hacer ver, ¿no? Que también tiene que ver. Y bueno, pues voy a ir al cuadernillo rapidísimo. Dice, ¿cómo transmite calor el aire? Es como les decía, por la parte de radiación, hace viajar los rayos ultravioleta del sol directos hacia nosotros o hacia los objetos. Si el calor tiene como unidad de medición la caloría, entonces, ¿cuál sería la unidad de medición del frío? Viene siendo propiamente la caloría y la caloría sería 0. Chicos, el frío
es la ausencia propiamente del movimiento de las partículas. Eso es el frío, la ausencia de todo movimiento de partículas, de toda vibración. Entonces, pues si no hay vibración, pues la vibración es cero, la caloría es cero, el joule sería cero. Ajá, es a lo que se refiere propiamente. Dice, ¿a qué llamamos equilibrio térmico? A eso quería entrar yo. ¿Qué es eso del equilibrio térmico? El equilibrio térmico propiamente se da cuando, por ejemplo, nosotros estamos calentando a lo mejor algún sartén. Si estamos cocinando, obviamente este sartén está sometido a una temperatura. El fuego está obviamente sobre el sartén, sobre el centro del sartén, pero el sartén tiene un mango. Entonces, cuando te das cuenta, hasta cierto punto, si el mango no tiene un recubrimiento de teflón, de algún plástico, de alguna resina o un aislante, entonces el sartén y el mango van a llegar a la misma temperatura. Por eso es que habemos personas que cuando estamos cocinando tenemos a lo mejor a la mano, pues obviamente un trapo o algo para agarrar del mango el sartén. Pero esto ¿por qué? Porque la temperatura a la que está sometida está vibrando aquí las partículas del sartén. Entonces esta vibración se comparte obviamente hasta el mango. Entonces el fondo del sartén y el mango llegan a la misma temperatura porque la vibración de las partículas obviamente se va a contagiar, ¿no? Se va a dispersar a lo largo del sartén. Entonces es por eso que se da esta parte del equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando tenemos a lo mejor un sartencito, lo tenemos a cierta temperatura y este sartén llega a esa temperatura, obviamente con una situación relacionada a que nos lleva al mango. El mango propiamente, pues el mango ya tiene una temperatura y es la misma temperatura que ya tiene el sartén. Ese es equilibrio térmico, que todo el sistema ya tiene la misma temperatura, la misma vibración de partículas. ¿Dudas hasta ahorita con respecto al equilibrio térmico? No. ¿No? Todo bien, todo relax. Ok, voy a llamar otra vez al cuadernillo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Ok, eso es a lo que me refiero, equilibrio térmico. Dice, ¿qué cambios pueden ocurrir cuando un cuerpo aumenta su temperatura? Lo que les decía, el cambio de estado de agregación. Puedes pasar de estado sólido a líquido y de líquido a gas. Ajá, o sea, obviamente esto sí hace grandes cambios físicos. Dice, ¿con qué instrumentos se mide la temperatura e indica sus características? Ahorita en la siguiente sesión, ahorita que vamos a renovar clase, les voy a poner la imagen del termómetro para que vean sus partes. Dice, ¿por qué no se usa agua como líquido para los termómetros? Te explico. Lo que pasa es que el termómetro funciona así. Tenemos el capilar y entonces en el capilar hay un bulbo. En el bulbo se almacena, en este caso, el mercurio. El mercurio es un metal líquido, ese y el galio. Entonces, cuando un metal le aumentas la temperatura, se dilata. Entonces, cuando se dilata, sube su nivel y nos indica obviamente en el termómetro, nos va indicando la escala a la que va aumentando obviamente esta temperatura, ¿vale? Tenemos el bulbo y en el bulbo hay gran cantidad obviamente de este metal a temperatura. Mercurio. Ajá, sí, el mercurio obviamente, el mercurio obviamente aumenta, se dilata este mercurio cuando aumenta la temperatura. Entonces, no solamente el mercurio se dilata, eso es algo que quiero aclarar, nosotros también nos dilatamos. Cuando estamos a lo mejor en abril, no nos podemos quitar los anillos porque algunos milímetros de nosotros se dilatan porque tenemos agua entre el músculo y la piel, tenemos agua intersticial y eso hace que se aumente la temperatura,
¿vale? Aumenta la temperatura, obviamente, aumenta nuestro volumen. Entonces, en los metales, por eso se usa en el termómetro, se usa mercurio, porque el mercurio enseguida que hay un cambio de temperatura que lo detecta, luego se dilata y te da la indicación de qué tanto se dilató, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer?